Un escritor intenta realizar la hazaña más imposible de la historia de la literatura, que es reescribir el clásico más importante de la literatura en español, Don Quijote de la Mancha. Pero esta versión nueva pareciera ser diferente, más profunda, más filosófica, hasta más irónica. ¿Pero cómo? ¿Qué es lo particular de esta reescritura 300 años después de la publicación original? ¿Cómo es que las palabras han cambiado su significado acorde a la fecha y la firma del autor? Y si eso es así, nos deja la pregunta: ¿existe la originalidad en los libros o simplemente hay nuevas lecturas que se estrenan? Pierre Menard, autor del Quijote, de Jorge Luis Borges. Bueno, mi gente, bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Como siempre, su anfitrión Ricardo Lugo, @Bibliotequeando en las redes. Su anfitrión se encuentra al 60-70% hoy. Llevo 7-8 días de cama y pastillas, pero dije, tengo que volver a la normalidad. Analizar una obra y crear un episodio para sentirme que estoy volviendo. Probablemente pueden notar mi voz diferente, así que me disculpan, pero de verdad quería grabar este episodio porque es uno de mis cuentos, si se pueden llamar cuentos, favoritos de Jorge Luis Borges, porque me parece una perfecta representación de todos los trucos literarios que él implementaba en sus obras. A Borges, los que no lo conocen, creo que la mayoría lo conocen, ya lo he traído varias veces al podcast, Duchess Requiem, episodio 163, y el poema del Cristo en la Cruz, bien polémico, episodio 110. Borges siempre escribía para él mismo. Rápidamente, antes de entrar al cuento, que va a ser rápido, les recomiendo un libro que se llama Borges Esencial, que lo tengo aquí atrás, los que están viendo en video, que hay ensayos de otros autores analizando a Borges y sus cuentos, y por supuesto una colección de poemas, historias, cuentos del autor. Pero creo que la colección de Borges que más se consigue en las librerías suele ser ficciones. Y siempre me gustó ese nombre porque es más apropiado que el propio término de cuento para Borges. Porque los cuentos de Borges son, por ejemplo, son 4 o 5 páginas. Deutsche Requiem eran unos 7, 8. Y en esas pocas páginas están todos esos trucos literarios, toda esa filosofía, toda esa historia, vueltas mentales. Cada ficción pareciera ser un duelo intelectual entre él y uno como lector, en el que nada es lo que parece a primera vista, y dentro de ese esquema está Pierre Menard, autor del Quijote, donde Borges va a llevar al extremo un concepto fascinante para mí del pensamiento humano y de la literatura, que me guardaré, no lo voy a decir ahorita en la introducción, sino durante el resumen para que les impacte lo que está trayendo Borges en este cuento. Pero digamos que él está jugando con el concepto de la literatura infinita. Y hará eso a través de un narrador que va a tener un tono académico paródico, presentando un ingenioso juego metaficcional donde el mejor amigo de dicho narrador ha fallecido. El difunto es Pierre Menard y quieren ahora analizar sus obras, sus poemas, sus novelas, sus tratados, pero la más importante es una que es básicamente absurda, pero reveladora por su misma imposibilidad y posibilidad. Y con eso, entremos a la mente de Jorge Luis Borges en esta ficción. Arranca el cuento con este narrador que nos dice que él fue amigo y albacea literario de Pierre Menard, un simbolista poeta francés ficticio de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y el narrador decide analizar el catálogo bibliográfico de su amigo, que ha sido publicado por distintas entidades, personas, eruditos de la literatura. Él menciona a la baronesa de Bacour, Madame Henri Bachelier. Pero veremos en el cuento cómo hay nombres ficticios, otros verdaderos, porque Borges te quiere como confundir en este mundo. Pero esos apellidos que mencioné, como pudieron ver, son bastante aristocráticos. Y es como una especie de crítica a los falsos sellos de aprobación que da ciertas clases de la literatura, cuando en verdad no son el verdadero juez del valor de la obra, en este caso de su amigo Pierre Menard. Entonces el narrador, para corregir lo que esta gente está haciendo incorrectamente, empieza a enumerar todas las obras que él publicó en vida. Hay sonetos, hay poemas, hay estudios monográficos sobre la filosofía, literatura, lingüística, traducciones de autores como Quevedo, Leibniz, notas críticas de autores ficticios, incluso una curiosa propuesta para modificar las reglas del ajedrez, todas presentadas con igual seriedad. Pero pronto el narrador se da cuenta que la obra más importante de Menard no es ninguna de esas listadas, sino su proyecto más absurdo e imposible, que fue la escritura, en pleno siglo XX, de la novela Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Un libro, por supuesto, publicado más de 300 años atrás, durante el Siglo de Oro, y es el libro más vendido de la historia, además de textos religiosos. Entonces el narrador explica, con una carta de Menard, los orígenes de este singular proyecto de su amigo. La idea le vino porque él había leído 2 textos. Uno era el pasaje del escritor romántico Novalis, que había escrito sobre el poder de identificarse con un autor. Ahí se plantea esa semilla. Y segundo fue un grupo de novelas anacrónicas donde había muchos personajes históricos de la vida real que eran trasplantados a épocas modernas. En uno de los cuentos, Don Quijote estaba en Wall Street, en Nueva York. Jesucristo está en un bulevar. Entonces empieza su amigo Pierre Menard a pensar ese concepto de traer algo del pasado al presente. Pero para Menard eso era inferior. Hacer algo anacrónico de ese estilo, cito la frase del narrador. Como todo hombre de buen gusto, Menard abominaba esos carnavales inútiles solo aptos para ocasionar el plebeyo placer del anacronismo.
o lo que es peor, para embecelarnos con la idea primaria de que todas las épocas son iguales o de que son distintas. Entonces, como pudieron ver, Pierre Menard dijo, yo no voy a poner al Quijote aquí en Francia, debajo de la Torre Eiffel. Eso no le llamaba la atención y le parecía un poco barato. Lo que le parecía interesante a Menard era escribir el Quijote auténtico y literal de Cervantes. Entonces eso es lo fascinante, por no decir extraño. La ambición de Pierre Menard no es inspirarse en el Quijote para escribir una nueva versión del Quijote en el siglo XX, sino copiar palabra por palabra y producir exactamente la misma obra de Miguel de Cervantes. Es literalmente volver a escribir el Quijote 3 siglos después. Entonces Menard empieza a pensar, ¿cómo logro esta hazaña? Bueno, su primera opción fue llegar al método extremo del olvidar. Básicamente olvidar todo lo que ha sucedido desde que fue publicado Don Quijote hasta la época moderna y sumergirse en la mentalidad de Cervantes. Sentirse como un español en la España barroca, aprender bien el idioma, recuperar la fe católica, prepararse mentalmente como si mañana tuviera que ir a pelear contra moros y turcos, y de ese modo convertirse en Miguel de Cervantes en cuerpo y alma, sentir en su piel y mente las circunstancias que tenía este autor en el siglo XVII, pero escribir la obra en el siglo XX. Esa fue su primera opción, pero después la desechó, porque dijo era demasiado fácil y menos interesante, y con eso decide la opción que él va a tomar, que es seguir siendo Pierre Menard, hombre francés del siglo XX, y escribir el Quijote a través de la mente y cuerpo y experiencias de Pierre Menard. Ese era su verdadero desafío, escribir Don Quijote de la Mancha manteniendo su propia identidad y su propio contexto contemporáneo. Y vuelvo y repito, no es escribir una nueva versión del Don Quijote, es escribir palabra por palabra, cada coma, cada sílaba exactamente igual como la escribió Cervantes, pero desde la mente de él en el siglo XX. Nos dice el narrador que efectivamente Pierre Menard intentó dicha hazaña, sin copiar mecánicamente la obra, sino a través de sus propios medios. Llegó a las mismas palabras y sílabas de Miguel de Cervantes en 2 capítulos completos de la obra. No pudo terminar todo el libro, pero sí lo logró hacer en 2 capítulos. Y por supuesto después falleció. Entonces, si en una mano tenemos el libro de Don Quijote de Miguel de Cervantes y buscamos esos mismos 2 capítulos que escribió Pierre Menard y colocamos el manuscrito de Pierre Menard en nuestra otra mano, tenemos exactamente las mismas páginas. Todo es exactamente igual. Pero en una mano tienes unas palabras que fueron escritas con la mente de Cervantes en el siglo XVII y en otra mano tienes las palabras que fueron escritas con la mente de Pierre Menard en el siglo XX. Y el narrador dice que eso es lo difícil, porque hay una parte en el libro de Cervantes donde Don Quijote está dando un discurso muy importante en contra de las letras, en contra de las artes y a favor de las armas. Y tiene sentido, Cervantes es un viejo militar, su argumento se entiende, empieza a escribir esto desde la cárcel. Pero ¿cómo hay en el siglo XX contemporáneo del mundo liberal que ha leído a Bertrand Russell, que piensa en el racionalismo, va a caer en esas, como dice el narrador, nebulosas sofisterías? Eso fue mucho más complicado para mi amigo. ¿Cómo hizo él para escribir desde su punto de vista algo con lo que en verdad estaba en contra? Él sí estaba a favor de las letras y en contra de las armas, pero Cervantes era lo opuesto. Eso era lo absurdo, lo que sería irónico que el autor moderno pudiera llegar a dichas conclusiones en su propio ambiente. Pero a pesar de esos obstáculos, o quizás por esos obstáculos, dice el narrador, la versión de mi amigo es mejor que la de Cervantes. Es infinitamente más rico. Y aquí empieza a comparar el narrador frases de Miguel de Cervantes versus las frases de Pierre Menard, y son exactamente la misma. Pero la hazaña no es que plagió, porque no lo hizo, no copió a Miguel de Cervantes. Lo que hizo fue reinventar la novela en otro tiempo. Les doy un ejemplo de una frase que escribió Pierre Menard y Miguel de Cervantes. La verdad, cuya madre es la historia, emula del tiempo, depósito de las acciones, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Dice el narrador de este cuento de Borges que en el contexto del Quijote de Cervantes, esas palabras son como un elogio retórico de la historia, un recurso propio del estilo de Cervantes. Pero si las pones en la boca de Menard, un escritor moderno, contemporáneo de William James, de la filosofía pragmática, la frase ahora adquiere un sentido completamente nuevo, incluso hasta contradictoria con la doctrina histórica de la modernidad. Y con eso, el mismo texto genera 2 lecturas opuestas. Pero son las mismas palabras. ¿Qué es lo que cambió? La firma. Nosotros como lectores interpretamos totalmente diferente un escrito, depende de quién lo escribió y cuándo fue escrito, que es el gran mensaje de Borges en esta ficción. Como hemos dicho tantas veces en este podcast, el significado de un texto literario depende de su contexto histórico, social, político y del contexto de la lectura. Un Quijote escrito en el año 1605 no es, en último término, el mismo Quijote escrito en el año 1930, aunque sean exactamente las mismas palabras. Vos y yo vamos a plasmar nuestras propias interpretaciones, nuestros propios conceptos ya a la lectura. Y dicha lectura va a ser extremadamente diferente a la que tuvo el lector original. En otras palabras, nunca vamos a poder leer Crimen y Castigo de Dostoyevsky de la misma manera que lo leyó alguien cuando fue publicado Crimen y Castigo. Y con eso se llega al final de esta ficción. El narrador elogia la admirable contribución de Pierre Menard, cito, no hay ejercicio intelectual que no sea finalmente inútil.
El Quijote, continúa el narrador, fue ante todo un libro agradable, pero ahora es una ocasión de brindis patriótico español, de soberbia gramatical, de obscenas ediciones de lujo. Es una mercancía. La gloria de esa obra es una incomprensión, y quizás la peor. Y con eso llega otro golpe de Borges, que la fama literaria no te otorga sentido a la obra. Quizás lo único que queda es la lectura en sí, la reinvención constante de los textos. Y esa labor, esa importante labor, parece mentira, no es del autor, es nuestra, del lector. El narrador pasa a darle las gracias a su amigo por haber enriquecido el arte hasta entonces rudimentario de la lectura, con esta nueva técnica completamente nueva, lo que él llamó la técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas. Se nos presenta a Pierre Menard, irónicamente, como un innovador que ha ampliado las posibilidades de la lectura al demostrar que cualquier libro clásico puede releerse o reescribirse en un tiempo distinto y tomar significados insospechados. Con eso el narrador nos deja la pregunta: ¿qué pasaría si leemos la Odisea de Homero si lo hubiera imitado a la Eneida de Virgilio? Cambia por completo, ¿no? Episodio 72 en el podcast pueden escuchar la Odisea, porque Virgilio tomó a la Odisea como inspiración más adelante. ¿Qué pasa si volteamos ese orden? O imaginémonos que la ascética imitación de Cristo fue escrita por Joyce. Ahora es otra cosa, ahora es grotesco, es irónico, fragmentario, porque en verdad fue escrita por Tomás de Campis, que es profundamente religioso. Es una obra de devoción cristiana en 4 libros, con una meta de guiar a los creyentes hacia una vida interior de humildad, desapego del mundo, unión con Cristo. Si de repente vemos que la escribió James Joyce, el autor de Ulises, cambia por completo. Y nuevamente, no estamos cambiando las palabras, simplemente quién la escribió y en qué contexto la escribieron. Pierre Menard le enseñó al mundo que los libros no existen en un vacío, sino que lo leemos a través de estas prismas culturales, históricas y autorales. Y con eso finaliza el cuento, con la inquietante pregunta sobre la naturaleza de la lectura en la literatura. ¿Es la originalidad un atributo del texto en sí, o de la lectura de cada época que se hace de él? Bueno, analicemos rápidamente este interesante y fascinante para mí cuento. Yo recuerdo la primera vez que lo leí, estaba muy joven probablemente para procesarlo correctamente. Y al principio, por cómo empezó, pensé que era una burla a los críticos, y también lo es hasta cierto punto. Borges también se ridiculiza un poco el dogmatismo en la crítica literaria o intelectual, y creo que por eso este narrador dice: pero todos estos que saben, o supuestamente saben, ni siquiera vieron cuál es la obra más emblemática, más transformativa de este Pierre Menard, esta reescritura del Quijote. Pero claramente vimos ese mensaje de que el texto no es definitivo hasta que alguien lo lee. Mismas palabras pueden ser totalmente distintas acorde a la época y la mirada que lo produce y lo recibe. Yo recuerdo una historia del sueño que tuvo Sócrates con la diosa de la sabiduría, con Atenea, y Sócrates está debatiendo con ella, ambos están como en un argumento, y eventualmente Sócrates se da cuenta que él estaba equivocado, que ella tenía razón. Y después él dice: no lleva tiempo, pero ¿cómo vas a tener razón si esto es un sueño? Y Atenea dice: ¿y eso qué importa? Aquí importa el contexto donde estemos o de dónde venga la verdad. La verdad es la verdad. Borges voltea eso y dice: no, sí importa. No es que sea mentira lo que dijiste, pero es que aquí hay otra verdad. Y depende del contexto en el cual se diga. Ya de adulto, cuando volví a releer Borges, recuerdo pensar mucho en lo que yo llamo la crisis de la polisemia, que creo que estamos en ella, por cierto. No googleé en crisis de la polisemia porque no es algo que sea académico, es algo que yo inventé. Pero básicamente para mí, en este mundo de las etiquetas, hablamos un poco de eso en el episodio de la identidad hace 2-3 semanas. Con tantas etiquetas, estamos seguros que estamos hablando de lo mismo. Por eso utilicé el término de polisemia, porque en el castellano, en las letras, polisemia es cuando dos significados diferentes se expresan con la misma palabra. Pueden ser cosas sencillas como la palabra banco. Un banco puede ser un lugar donde sentarse o una institución financiera. O algo mucho más complicado como el término de Dios. ¿No? Dios puede ser un hombre barba larga que nos creó y verifica moralmente qué hacemos todos los días. O para otra persona puede ser simplemente leyes de la naturaleza. Tomando eso en cuenta, yo decidí hacer un pequeño experimento y lo que hice fue que escribí una frase política, pero la voy a leer como si lo hubiesen escrito 4 personas diferentes. En otras palabras, en una lectura voy a asumir que lo escribió persona A, en otra lectura persona B, C, D, pero nuevamente son exactamente las mismas palabras. Y las 4 personas que elegí son un guajiro, un indígena de mi tierra, un guajiro precolombino, un europeo medieval, el propio Borges, y un tuitero, una persona contemporánea digital de hoy en día. Y la frase que elegí fue: la tierra es nuestra madre. Bueno, si la dice el guajiro precolombino, la tierra no es metáfora, es literalmente un ser con agencia espiritual. Recordemos, precolombino. Decir que la tierra es nuestra madre implica una especie de deber de ritual de cuidado, de reciprocidad, sembrar, cazar, honrar, devolver. La frase es mucho más ontológica, ¿no?, que literaria. Pero si la dice un europeo medieval, suena más como un eco bíblico, alegórico. Madre tierra te sabe, te suena mucho a conceptos de Dios y hasta cierto punto como algo otorgado por Dios, que la puedes corromper para tu propio beneficio. Pensé en esa frase viniendo de alguno de los personajes de Ken Follett, que lo hemos traído al podcast. Yo veo a la tierra subordinada a Dios.
Como que la tierra es la madre, sí, pero el esposo que abusa de ella es la religión, en el contexto europeo medieval, la iglesia. Tercero, si lo dice Borges, esa fue más difícil para mí de adivinar, pero si me atrevo a tratar de entrar en su mente, creo que él pensaría en algo mucho más cósmico, como las culturas siempre buscan una especie de proyección de la maternidad a través del cosmos, de la naturaleza, o de alguna entidad que no pueden tangiblemente tocar, pero sí manifestar, y que cada quien la hace de manera distinta. Algo así pensé para Borges. Y por último, alguien moderno de la era contemporánea, bueno, depende de qué botón presionan una vez cada 4 años, ¿no? Si es alguien más orientado hacia la izquierda, sería alguien más ecológico, proambientalista, quizás ese mensaje, ¿no? La tierra es nuestra madre. Si es alguien más de derecha, entonces es mucho más nacionalista ese mensaje. Pensamientos de inmigración se me vienen a la mente. Y ese es uno de los mensajes que Borges dejó en este cuento, en esta ficción. El poder de los libros es doble. Lo tiene el autor y después lo tiene el lector. Una de mis frases favoritas de la literatura es de Borges, cuando él dijo, los autores no completan un libro, lo abandonan. Nadie en verdad le puede poner candado a las palabras que pusieron en una página. Al final de cuentas falta la otra parte, que es el lector que se la va a asignar. Y me pareció brillante porque Borges es un genio en cómo él hizo, o sea, llevó eso al extremo. No es que voy a hacer un ensayo sobre el Quijote o a reanalizar un capítulo del Quijote, es que voy a escribir exactamente cada palabra, sílaba del Quijote. Pero al saber que lo escribí yo, Pierre Menard, de esta manera, con esa metodología, ya es otra obra, es otro significado, ¿no? Que tiene perfecto sentido cuando lo pensáis 2 veces. Que nuevamente al principio es hasta cómico, irónico, y después termina siendo muy profundo. Por eso que cada lectura es diferente. Hablé recientemente sobre esto, ese episodio viene pronto, con la hermana Liz Mendoza, sobre la existencia de Dios. Cuando alguien tiene una experiencia trascendente y siente que tuvieron una conexión con ese Dios, mi argumento en contra siempre ha sido porque las cosas personales privadas son pues privadas, no son transferibles. Vos y yo podemos leer el mismo libro, pero tenemos conclusiones muy diferentes o lecturas muy diferentes, porque yo tengo mi contexto, mis experiencias, mis vivencias, yo no tengo los tuyos. Entonces el relato, Borges quiso explorar esa pregunta, ¿no? ¿Qué define a un autor y a una obra como original? Él cuestiona mucho esta noción romántica que el autor es el genio creador de algo. El lector tiene que aportar también. Me imagino que muchos conocen el famoso ensayo de Roland Barthes en el 67, que es La muerte del autor. Seguramente han escuchado ese concepto, quizás hasta en este podcast, no recuerdo, pero su idea central era que una obra literaria no debe interpretarse como una expresión de la intención o biografía del autor, sino como un campo abierto de significados producidos por el lenguaje y por el lector, que es un baile entre dos personas, autor y lector. Y por eso el término la muerte del autor, porque el autor muere apenas se vende la primera copia en la librería. Borges estaría de acuerdo, ¿no? La literatura es un continuo reescribir. Ningún texto nace de la nada. Todos son hijos de tradiciones anteriores y padres de futuras reinterpretaciones. Yo siempre he dicho que hay dos tipos de creacionismo, culturalmente hablando. El creacionismo más religioso, de que, ¿no?, un camello apareció en el desierto de la nada, sin evolución. Y está el creacionismo más cultural. No, esto es de esta cultura, lo crearon ellos mismos. Pero que nadie crea nada por sí mismo. Todo el mundo toma algo de alguien más. Y Borges entendía eso y por lo tanto él sabe. No solamente esta obra el lector va a tener un baile conmigo. Además, ya yo estoy tomando cosas de otros autores que tuvieron otros bailes. Y mi conclusión de dicha lectura fue por mi contexto. Y todo eso se mete en una especie de licuadora literaria y se producen nuevos textos y el ciclo se repite. Si recuerdan el episodio en Defensa de los Clásicos, hace como un mes, la frase de Italo Calvino. Un clásico es un libro que no ha terminado de decir lo que tenía que decir. ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo Mary Shelley con Frankenstein hace más de 2 siglos ya estaba hablando de la inteligencia artificial? Bueno, ella no estaba hablando de eso. Pero hasta cierto punto sí, porque tú como lector le asignas eso. La lectura es un proceso de casi de transmutación de la obra. Y dentro del contexto de esta ficción existen tantos Don Quijote de la Mancha como existen tantos lectores de Don Quijote de la Mancha. Cada quien al final se lleva su Quijote. Por eso yo siempre he recomendado que no les dé pena escribir y rayar los libros, porque es tu libro. A menos que tenga el original, una primera edición que vale dinero, es otra cosa, pero el libro que compraste en Busca Libre, en Amazon, es tuyo, esa es tu versión, y vas a tener ese baile con el mismo, maquillarlo un poco. Otro punto más antes de concluir. Borges, recordemos, él solía considerarse a sí mismo como un mejor lector que lo que es un escritor original. Y creo que con eso en mente él trae este concepto, este libro, como si él le tuviese, y probablemente lo tuvo, mayor respeto a la superioridad de la buena lectura por encima de la escritura. Hablamos un poco de eso en el episodio 147 de Los Aerostatos de Amélie Nothomb. El poder de la lectura creativa, donde una obra tan emblemática, tan estática, tan plasmada en el papel como Don Quijote, ya deja de pertenecer a Cervantes, sino que ahora también le pertenece a Pierre Menard y en última instancia a nosotros. Supongo que tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Es Pierre Menard un genio o un loco? Un desquiciado de la literatura. ¿Es este Quijote reescrito una obra nueva o la misma de siempre? Me hubiese encantado saber el estado mental en el cual estaba Borges
antes de escribir estas obras, ¿no? ¿Cuál era su proceso desde que se venía la idea a su mente hasta que ponía el lápiz con papel? ¿Qué pasaba en el medio? ¿Pensó en otra obra? ¿Siempre iba a ser el Quijote? ¿En un momento iba a ser un poema o más cuento? Este es una especie de híbrido, ¿no? Esta versión es como un cuento y crítica literaria ficticia. Pero bueno, lo que sí sabemos es que este juego intelectual hace que Pierre Menard, autor del Quijote, sea una joya increíble para mí, perdurable de la literatura universal. Concluyo el episodio con un dato muy curioso de Borges, que es que nunca escribió una novela. Escribió una en colaboración con Bioy Cáceres, pero él por sí solo escribió una novela, eso nunca sucedió. Borges siempre apoyó mucho más el concepto del cuento, porque no le sobraba una sola palabra, era más conciso, más artístico para él. Y yo estuve en México recientemente haciendo una presentación sobre Oscar Wilde y Dostoyevsky, y hablé con Martín Solares, saludo a él si está escuchando, que es un editor, autor mexicano, fue nominado al premio Rómulo Gallego. Y él y yo estábamos hablando y caímos en Borges. Y yo mencioné eso, ¿no? Bueno, que Borges, qué interesante que él nunca escribió una novela. Y él se me queda así como mirando y me dice, bueno, se dice que sí escribió una. Y yo me lo quedé mirando, ¿cuál? Bueno, William Faulkner, gran autor por supuesto en inglés, escribió una novela que se llamaba The Wild Palms. Esa novela fue traducida al español por Jorge Luis Borges y se llamó Las Palmeras Salvajes. La traducción al español es tan borgiana, tiene tanto el estilo de Borges en la escritura, es tan profunda, las palabras son tan sutiles, que la gente que leyó la obra en ambos idiomas, en el original en inglés y en la versión traducida en español, todos dicen que la versión de Borges es mucho mejor que la de Faulkner. Yo no sé si esto es coincidencia o no, pero Las Palmeras Salvajes de William Faulkner fue publicada en el año 1939. Pierre Menard, autor del Quijote, fue publicado en 1939.